Hoy es viernes 24 de noviembre y le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Es que hoy inició la liberación de los primeros rehenes allá en la Franja de Gaza hacia Egipto. Estamos hablando de 24 liberados, de ellos 13 son israelíes, 10 tailandeses y un filipino. Israel, por su parte, excarceló a 39 presos palestinos, de los cuales 24 mujeres y muchos de ellos jóvenes, los otros 15. Le comento que Netanyahu celebró la liberación de los primeros rehenes, prometió el regreso de todos los secuestrados. Hay, por supuesto, tensión ahora con España. Fíjese que Pedro Sánchez estuvo en Rafah. Ayer ya le comentaba que había hecho declaraciones el presidente del gobierno español en el sentido de que era inadmisible el número de personas muertas allá en la zona. Hoy reiteró que la solución al problema es contemplar dos estados. Dice, la Unión Europea los tendría que reconocer y si no lo reconoce la Unión Europea, España lo haría. Por supuesto, hay descontento desde el gobierno de Netanyahu con esas declaraciones. Joe Biden, por su parte, celebró la liberación de rehenes. Aquí en México, dice Sergio Aguayo, que organizaba un coloquio más allá de la guerra sucia, que hay censura, le retiran el apoyo. El INE le pide prudencia a Samuel García. Por unanimidad decidieron no poner medidas cautelares. A Claudia Sheinbaum le dan el segundo bastón de mando. Esta vez sí fueron los pueblos indígenas allá en Chiapas. En un momento más iremos, por supuesto, hasta aquella entidad. Xóchitl Gálvez retoca a su equipo. Ayer le platicaba de la incorporación de Max Cortázar, las nuevas funciones de Alejandra Latapí, la incorporación de Riquelme, y hablan de un nuevo enfoque a la campaña de Xóchitl Gálvez. El presidente dice que no está de acuerdo con la idea de que su hermano y su prima sean senadores, pero ellos están más puestos que un calcetín. Con lo que sí está de acuerdo es con la terna que mandó al Senado. Él defiende que son buenas candidatas. En el Senado, Ricardo Monreal regresa, como ya le adelantábamos ayer, ocupa su sillón y su suplente dice, oiga, pues yo estaba ya ocupando esa función, pero bueno, le dicen que no. En Estados Unidos, en pleno Black Friday, que es, como usted sabe, el día como el Buen Fin, pero a lo bestia, trabajadores de Amazon están en huelga. En más información, el presidente electo de Argentina, Milei, manda una señal. Resulta que Patricia Bullrich, quien lo apoyó en la segunda vuelta y era candidata en la primera, será su ministra de Seguridad. Hoy dio a conocer el INEGI el PIB, variaciones 2.6, creció el sector primario, 1.3 el secundario y 0.9 el terciario. También datos del IGAE, 0.6 en el mensual y 3.7 en el anual. Tenemos, por supuesto, más información. En un momento más, después de la pausa, platicaremos de los temas más importantes. Seguimos sin tener datos de los periodistas que desaparecieron en Tasco. En un momento más vamos hasta aquella entidad. Iremos también a Tamaulipas, donde tenemos información relevante que compartir con usted. Pausa, estamos de regreso en un instante. Voy a presentarle ahora una conversación que tuve esta mañana con el senador Verducci. Él es senador italiano, un hombre que ha reflexionado no solamente sobre la relación bilateral México-Italia, sino también sobre la perspectiva hacia donde se mueve la democracia. Vamos a esa conversación. Bueno, y seguimos con la información. Hoy tengo el enorme gusto de recibir al senador Verducci. Él es senador de la República Italiana y preside el Comité de Amistad México-Italia. Honorevole senador, bienvenido. Gracias. Gracias por esta invitación y un gran saludo a todos sus radioescuchas. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Senador, empiezo por preguntarle, ¿hay espacio en estos tiempos en donde pues vivimos en red y vivimos con intercambios tan acelerados para la diplomacia parlamentaria, para que los congresos, en este caso de Italia y México, puedan tener diálogos constructivos y pensar eventualmente, senador, en una interparlamentaria entre los dos países? Sí, absolutamente. Este es el sentido de esta misión institucional, porque el Parlamento italiano, a través de mi persona, está realizando en México, y es la primera visita de un parlamentario italiano a México desde hace 15 años, y quiere realizar un gran rol
para que las relaciones entre México e Italia tengan una gran potencialidad. Hay un vínculo indisoluble entre nuestros países que se demuestra por la fuerza de los intercambios comerciales, por la fuerza de los intercambios culturales y académicos, y a través de la diplomacia parlamentaria. Queremos sostener la amistad entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Quiero agregar, doctor Curcio, agradeciéndole nuevamente por esta entrevista, y quiero decirle a sus radioescuchas que el año próximo, 2024, nosotros celebraremos 150 años de las relaciones diplomáticas entre México e Italia, y el hecho de que yo esté aquí y haya asistido en nombre del Parlamento italiano el 20 de noviembre a los eventos culturales por el aniversario de la Revolución Mexicana, pienso que es de gran importancia. Grande significado. Lo es sin duda alguna. Senador, es por supuesto motivo de celebración, 150 años. Tenemos relaciones en el ámbito cultural, comercial, y supongo que habrá diálogo político. Será interesante ver cómo ven los dos países. Hay asuntos, por ejemplo, en el ámbito multilateral en el que tenemos muchas coincidencias, pero diálogo político y diálogo quizá en otros temas de la nueva agenda. Pienso en los temas ambientales y en otras. El campo de relación posible entre los dos países es muy amplio, senador Verducci. Absolutamente, doctor Curcio. Suscribo cada una de sus palabras. Antes que nada, en el tiempo de crisis que vivimos, como usted sabe, tenemos en Europa una dramática guerra de agresión de Rusia hacia Ucrania. Desde el 7 de octubre hemos vivido este atentado terrorista contra la población de Israel y las jornadas dramáticas en el territorio de Gaza, en Palestina. Es un mundo lleno de crisis muy peligrosas. La diplomacia parlamentaria entre países tan importantes como Italia y México pueden sostener el multilateralismo. Nosotros necesitamos reforzar este multilateralismo, un gobierno democrático de la globalización a través del multilateralismo y el refuerzo de las Naciones Unidas. Tanto México como Italia están muy comprometidos para reforzar a las Naciones Unidas, y nosotros podemos construir la paz, luchar contra el riesgo de un choque entre civilizaciones, contrastare il rischio di uno scontro di civiltà que tendría consecuencias dramáticas. Además de esto, hay grandes temas, naturalmente, el del cambio climático y por lo tanto la crisis ambiental y política que se refieren a la inmigración, porque tanto México como Italia son países de frontera. Italia entre Europa y África, y México entre Norteamérica y Sudamérica, y tenemos una posición decisiva geopolíticamente, y la diplomacia parlamentaria que queremos entre Italia y México, queremos que sea estrategia estructurada y no episódica. Por esto, este es mi viaje en estos días, el encuentro que tuve con la presidenta del Senado, la presidenta Rivera, con la presidenta de la Cámara, la presidenta Guerra, con muchos parlamentarios notables. Quiero citar al honorable Montes de Oca y muchos otros, para hacer de manera tal que este diálogo interparlamentario sea estratégico. Yo invité a Italia para el próximo año a una delegación mexicana para fortalecer vigorosamente el foro de cooperación interparlamentaria entre Italia y México.
Qué interesante. Dos cosas más le ruego, senador, agradeciéndole mucho su tiempo. Los valores de la República, la italiana y la mexicana, en tiempos en los cuales el nacional populismo identitario va generando valores que a veces confrontan a unos grupos étnicos con otros. Hablaba usted del tema de las migraciones que generan en algunos casos intolerancia o hasta xenofobia. En fin, es importante que para dos países que tienen una larga tradición republicana, estos valores de la República, de sociedades abiertas, respetuosas, tolerantes a la diferencia, sean puestas de relieve, senador Verducci. Son valores que ci accomunano. Son valores que nos hacen tener algo en común. Yo considero que hay una gran similitud entre los valores de la Constitución mexicana de 1917 y los valores de la Constitución italiana de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, entre los valores de nuestras dos repúblicas, yo quedé muy impresionado positivamente por los valores sociales que fueron representados en el evento del 20 de noviembre. Los valores de inclusión, de solidaridad, de lucha contra la discriminación, de lucha contra la desigualdad. Y estos mismos valores son el fundamento de la República Italiana, que dice que todos son iguales sin distinción alguna de raza, de opinión política, de opinión religiosa, y todos tienen derecho a realizar sus propios proyectos de vida sin importar del lugar del que vengan, sin importar de la familia de la que vengan, aun cuando sea muy humilde. Nosotros sabemos que la globalización aumentó la desigualdad entre los países y los continentes, y también al interior de los continentes y de los países aumentó las desigualdades entre las clases sociales, y esto nos ha llevado a una crisis muy profunda de la democracia. Nosotros debemos reforzar estas democracias a través de políticas sociales de lucha contra la desigualdad y que apunten a la educación, la emancipación de los más débiles. Sé que México está haciendo mucho, yo creo mucho en estos valores. Son valores también que fundan la República Italiana. Fondativi de la República Italiana. Finalmente le quiero preguntar, senador, una perspectiva, una prospectiva que pueda compartir con nosotros. Hace muchos años me tocó entrevistar al profesor Sartori. En aquella época él hablaba del homo videns y decía que la democracia corría riesgo porque la televisión, la mayor parte de los ciudadanos se informaban en televisión, y a veces el debate político no se adapta muy bien a la imagen. Decía él que había un reduccionismo del debate político clásico a la televisión. Muchos años después la televisión sigue presente, pero hoy tenemos una sociedad en red. Usted ha escrito un ensayo precisamente sobre el particular, y le pregunto si las redes sociales están ayudando a tener democracias más vitales, abriendo la posibilidad de que la gente se exprese, o estamos entrando literalmente, déjeme decirlo así, senador, a una especie de contagio, como si tuviéramos una gran epidemia política. En suma, ¿puede la democracia sobrevivir en una sociedad comunicada en red como la tenemos ahora, con estas con las redes sociales tal como están operando, senador? Doctor Curzio, gracias por esta domanda. Doctor Curzio, gracias por esta pregunta. Es una pregunta decisiva en los tiempos que vivimos, que es el tiempo no solo de la comunicación como lo fue en el periodo de la televisión, pero es el tiempo de la red, de las redes sociales, de Internet, que constituye completamente una forma social de nuestra vida con muchos peligros, porque las multinacionales que manejan lo digital, el aspecto digital, son a menudo un poder privado que no
tiene reglas y por lo tanto los parlamentos a nivel nacional y a nivel sobrenacional tienen la obligación muy urgente de dar reglas para las redes. Hay una frase muy significativa que yo utilizo mucho de la comisaria de las Naciones Unidas, la alta comisaria Michelle Bachelet, que dice: son las personas las que deben decidir y no los algoritmos. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual muy seguido las cosas que hacemos las deciden no reglas democráticas, sino algoritmos muy opacos, sin transparencia, que controlan a menudo las cosas que hacemos y que pueden también construir desinformación y provocar también discusiones que alimentan discursos de instigación al odio, hate speech. Algunos hablaron de monetización del hate speech y espero que sus radioescuchas me comprendan. El discurso de odio que conocemos muy bien, sí. Exactamente. Sé que usted lo conoce muy bien. Yo me preocupo por el italiano. Sé perfectamente que son temas de los cuales se discute mucho en la sociedad mexicana. Entonces, de este punto de vista, es necesario que haya reglas que se compartan de transparencia para que las digitales y los países es una relación que invierte el destino de nuestras democracias y por lo tanto es el tema más importante y más urgente que tenemos. Pues senador Verducci, ha sido un placer extraordinario recibirlo esta noche y conversar con usted. Le deseo una magnífica estancia en México y un buen viaje de retorno a Italia. Muchísimas gracias, doctor Curcio. Disculpe si ho hablato in italiano. Per carità. La próxima vez de hablar en español. Grazie mille, onorevole, grazie. Bueno, pues ahí lo tiene el senador Verducci, es el senador, preside el grupo de amistad con México, 150 años de la relación bilateral, y vale mucho la pena echarle un vistazo a su ensayo sobre este asunto que comentábamos al final. Formación, ahora vamos como todas las semanas con nuestra analista política Renata Torrent. Renata, qué gusto saludarte. Doctor Curcio, es un gusto estar contigo y tu auditorio. Muy buenas noches. Pues, ¿cómo estás viendo las precampañas? Ya está el país en un ánimo diferente y, por supuesto, la clase política en un ritmo totalmente nuevo. ¿Cómo ves las cosas? Totalmente, han sido largas, habíamos tenido todos estos procesos internos y ahora empieza oficialmente este periodo de precampañas. Yo veo tres cosas interesantes. La primera, estas alianzas y traiciones que suelen suceder cuando empieza la repartición del poder. Y sí veo una diferencia importante en la manera en la cual la Morena o los cuadros de Morena que no acabaron teniendo las candidaturas que quisieron se supieron disciplinar. Por supuesto, tiene sentido por el poder que ha acumulado Morena. Y por el otro lado, sí creo que vemos un desaseo por parte del Frente, donde se baja Rubalcaba en la Ciudad de México, Sandra Cuevas ahí en ese romance. Oye, Renata, no fue desaseo, sí. Abortaron la misión, literalmente. Dijeron, bueno, ya mejor no seleccionamos candidato, ya tenemos el candidato. Así es, seleccionan al candidato y esto se presenta, recordemos que a inicios de este año, antes de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, el PRI y el PAN habían llegado, por lo menos ese era, digamos, el chisme de que habían llegado a este acuerdo en el cual el PRI se quedaba con las candidaturas de Coahuila y Estado de México y el PAN se quedaba con la presidencia y con la Ciudad de México, cosa que así sucede a mí, y esto me lleva a mi segundo punto, que es el
el papel de Alito Moreno en operar ese acuerdo que habían tenido de repartición de las candidaturas importantes, que digamos, en términos electorales, en términos de alianza, tiene sentido que el PAN se quiera quedar con las dos más importantes porque trae más votos a la mesa. Pero a mí lo que me parece curioso es el papel que tiene Alito Moreno, mucho más predominante, mucho más visible que el de Marco Cortés, porque él es el que ha sido quien baja a sus propios candidatos priistas, ¿no? Eso hizo con Beatriz Paredes y ahora lo hace con Rubalcaba. Un poco ha sido un gran operador, pareciera que le opera de manera correcta al PAN, ¿no? En vez de cuidar un poco los cuadros priistas que tienen. Y creo que el caso específico de Rubalcaba el PRI a estas alturas, Renata, pues ya podría despachar, no te digo en una combi, pero poquito más, ¿no? Cada vez son menos. Totalmente. Se han ido, muchos se salen, los cacha Morena mediante este intermediario que se llama el Verde o este papel de intermediario que ha fungido, en el que ha fungido o se ha convertido el Verde, que es cacha a los priistas que no quieren estar para que el chapulineo no sea tan vulgar, ¿no? De irse del PRI a Morena. Entonces los está cachando de manera intermediaria el Verde, que es el aliado de Morena. Y por último, creo que es interesante ver tanto en los spots como en estas operaciones políticas el liderazgo de las dos punteras, ¿no? Samuel García creo que puede dar un susto al frente si la campaña de Xóchitl Gálvez sigue un poco como platicamos ahora, ¿no? Sin alguna propuesta, no parecen tener ni siquiera una Renata estrategia. le da 11 puntos, ¿no? Ya ponderado. Digo, no está mal para el arranque, ¿no? La de Roy le da 11 puntos, que es una encuesta muy seria. Hay otras que la del Universal, ¿no? Le da, y hay otras que le dan muchísimo. La del Universal, que saca en 30 puntos, es una encuesta telefónica, entonces esas siempre hay que verlas con pinzas. Pero incluso si fueran 10 puntos, digamos en promedio más o menos en las encuestas serias hay entre 15 y 20 puntos más o menos. Pero incluso si nos vamos al rango de abajo, al de Roy Campos. 11 a Samuel le dan, ¿no? De entrada. 11 a Samuel, exacto. Y de hecho, Roy le da 24 de diferencia entre Claudia y Xóchitl, ¿no? Pero le da, decía 11 efectivamente de arranque a Samuel, que digo, no está mal para empezar, ¿no? Totalmente, sí, es bastante alto y creo que Samuel García tiene muy claro su nicho y por eso creo que si Xóchitl Gálvez no empieza a hacer las cosas distinto le puede dar un susto. Tiene dos cosas muy claro. MC siempre ha sido muy claro en querer ser la segunda fuerza, por lo tanto su adversario inmediato es el Frente, no Morena. Y el segundo es que tiene un nicho que son los jóvenes y en esto le ayuda muchísimo su esposa, ¿no? Entonces sí creo que él tiene una estrategia de un nicho y no se pelea con el presidente López Obrador. Absolutamente. Oye, es inhumano que te retenga más, porque además tu cumpleaños, te felicito. Y estar haciendo análisis político el día del cumpleaños no es la mejor idea. Oye, un minuto más te retengo. Vi en columnas que con De la Fuente, Saldívar, vas a jugar un papel también ahí en el diseño de hacia dónde se mueve este país. ¿Por qué no nos cuentas qué tienes pensado, Renata? Bueno, yo todavía en realidad no tengo esa noticia, de hecho, la vi en los medios de comunicación. Exactamente, lo leí en la columna de Ricardo Rafael, no tengo esa noticia. Sí he ayudado un poco en algunos esfuerzos de diagnóstico sobre el tema de mujeres, que es el tema que conozco bien, y lo que creo que se ha hecho bien, pero sobre todo lo que creo que falta, ¿no? Hacia adelante en específico, el Sistema Nacional de Cuidados, que está atorado en el Senado y que sobre todo necesita de presupuesto, pero que se tiene acá en la Ciudad de México, se tiene un buen un buen primer ensayo con las utopías en Iztapalapa de Clara Brugada y con este nuevo plan de cuidados que se da a nivel Ciudad de México, todavía en el que se planea con el gabinete de Claudia Sheinbaum y que empiezan o que van a ejecutar ya ahora con Martí Batres. Entonces esa digamos ha sido mi humilde aportación hasta ahora, pero no, en realidad no sé si lo que plantea ya nos lo contarás. Ya no lo vi en otra columna también, ya con nombres directamente diciendo formarán parte del equipo que estará trabajando en el programa. Renata, feliz cumpleaños y muy agradecido.
Muchas gracias, la agradecida soy yo. Un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Fuerte abrazo, querida. Voy ahora a presentarle la conversación que tuve con Jeremy Brown. Él es el CEO, el jefe, la cabeza de Canning House allá en Londres. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que en Londres hay un espacio, Canning House se llama, además tiene el nombre de aquel ministro británico de principios del siglo XIX que jugó un papel tan importante en las independencias de América Latina. Usted sabe que la relación entre Argentina, pero muchos países de América Latina y Gran Bretaña, incluido México, fue muy importante en aquella parte de nuestra historia y lo sigue siendo. Gran Bretaña es un país importantísimo para entender Latinoamérica y en Canning House hay una enorme interés por seguir los temas latinoamericanos día a día. Yo le agradezco mucho a Jeremy Brown, él es el CEO de Canning House, que el día de hoy converse con nosotros. Jeremy, welcome. Hello. Hola, muy contento de estar aquí contigo. How are you? ¿Cómo están celebrando el aniversario 80 de Canning House? Cuéntanos. Well, it's an important anniversary for us. It's remarkable. Hoy es un aniversario importante para nosotros. Es notable que Canning House inició en 1943 en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba luchando por su supervivencia como país independiente y, sin embargo, incluso entonces, mirábamos más allá de Europa y veíamos hacia el futuro. Y nos estábamos dando cuenta como país que era importante tener relaciones más profundas con América Latina. Y esa es nuestra historia. Y aquí estamos 80 años después. Tenemos un mundo muy diferente, con distintas circunstancias. Y tenemos la misma misión, que es fortalecer las relaciones entre América Latina, garantizando un puente entre América Latina, incluidos Brasil y España. Entonces, su misión es establecer y garantizar un puente entre Latinoamérica, incluyendo Brasil, pero también Iberia, España y Portugal. And Iberia as well. Así es, también Iberia. Gran Bretaña tiene vínculos históricos. Nuestro nombre como institución es, como lo mencionabas, honor a George Canning, quien fue el secretario de Relaciones Exteriores británico hace 200 años, quien utilizó a Gran Bretaña para aumentar la fuerza imperial, particularmente la fuerza naval, para ayudar a liberar a algunos de los países de América del Sur en particular. Por ello, en estas fechas se celebran los bicentenarios en varios de estos países latinoamericanos. Canning y Gran Bretaña jugaron un papel central en su historia independentista. And Canning and Britain were central to that independence story. And of course, Britain has had connections over the years, whether it's building railways or, football teams. Por supuesto, tenemos muchos lazos con esa región que van desde la construcción de ferrocarriles hasta por medio del deporte, en concreto del fútbol, con muchos equipos cuyos nombres están en inglés, además de muchas conexiones comerciales en minería, en el sector energético y servicios financieros, servicios profesionales, deportes, cultura, los Rolling Stones. Mucha gente va a verlos cuando se presentan en América Latina, tratando siempre de fortalecer los vínculos entre personas y lazos comerciales. Nuestro trabajo es que en el Reino Unido se conozcan todas las oportunidades que hay en América Latina y construir un puente entre ambas regiones. Coméntanos acerca de sus actividades. ¿Están enfocados principalmente en el sector privado, en el público, diplomático? ¿Tienen vínculos con los investigadores, con la academia? En Canning House promovemos actividades en todas las áreas que has mencionado, pero tal vez las predominantes son las de negocio, comerciales, buscando fortalecer los vínculos económicos entre América Latina y el Reino Unido en ambas direcciones. La otra área importante es la geopolítica, análisis político más amplio, diplomáticos. Por ejemplo, esta semana estamos realizando 2 eventos. Uno de ellos de análisis sobre las elecciones presidenciales en Argentina, un país importante en América Latina, que arrojó un resultado muy interesante en términos del presidente electo. El otro evento que tendremos esta semana es una conferencia sobre comida y bebida, agribusiness.
En cualquier supermercado en Inglaterra puedes encontrar vino de Chile, vino de Argentina, la cerveza mexicana es muy popular, y obviamente chocolate, café, plátano. En la dirección contraria, hay muchas oportunidades para el whisky escocés y otros productos británicos. Así que espero que estos dos ejemplos muestren el tipo de actividades que estamos organizando tan solo en esta semana en torno a las oportunidades comerciales entre América Latina y el Reino Unido, así como un evento político sobre las elecciones en Argentina. Son los típicos ejemplos de la agenda. Estamos buscando construir para fortalecer la relación y conexiones entre ambas regiones. Aquí estoy tomando una refrescante taza de té británico. Mejor una refrescante cerveza mexicana con un limón. Miguel, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo estás viendo América Latina? Hablabas de las elecciones en Argentina. ¿Es una región de oportunidades o es una región de preocupación? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es una región de oportunidades, pero permíteme elaborar una respuesta que espero sea interesante. Me parece que América Latina no recibe la atención por parte de Gran Bretaña que merece, pues siendo una región de tantas oportunidades, hasta cierto punto es una región en la que se han perdido oportunidades. Es entendible que por las circunstancias actuales la atención de Gran Bretaña está centrada en Israel y Palestina, o en Ucrania y Rusia, o en nuestra relación con Estados Unidos, o con la Unión Europea, o nuestra relación con China. Todos estos son importantes, así que lo entiendo. Pero me preocupa que Gran Bretaña puede estar perdiendo una oportunidad si no se da cuenta plenamente de lo importantes que son las asociaciones con diferentes países a lo largo de América Latina y en su conjunto como región. Por lo que es una parte importante de nuestra agenda elevar el perfil de América Latina en las discusiones que se lleven a cabo en el Reino Unido y proporcionar una plataforma para embajadores o ministros visitantes o presidentes visitantes o ministros del gobierno británico o negocios para que hablen sobre América Latina. Así que somos una plataforma que permite a las personas proyectar la importancia de esta importante relación entre América Latina y el Reino Unido a un público más amplio. Project the importance of this relationship to a wider audience. ¿Cuál es la óptica que tiene sobre México? What's the image of Mexico in Britain? I think it's a very important relationship, and I mean, clearly the Mexican economy is. Me parece que es una relación muy importante. Hoy la economía mexicana está fuertemente orientada hacia los Estados Unidos, el país con la economía más grande del mundo. Es entendible. It's culturally, linguistically a Latin American country, but it is economically a North American country, so it sits in a slightly different category. But I was very struck when I was the government minister. México es interesante, pues lingüísticamente es un país latinoamericano, pero en el aspecto económico pertenece a Norteamérica, por lo que tiene una categoría distinta. Quedé muy impresionado cuando fui ministro en el gobierno británico que México tenía una agenda compartida tan natural con el Reino Unido. Recuerdo haber tenido un día completo de diálogo en México cuando yo encabezaba la delegación del gobierno británico y me di cuenta que realmente no necesitábamos todo un día de reuniones, ya que estábamos prácticamente de acuerdo en todo y nos estaba tomando mucho tiempo para confirmar cuánto coincidíamos. Por ello, se tiene este deseo instintivo de ver relaciones comerciales más sólidas y cercanas con México. Obviamente, es la segunda economía más grande de América Latina, integrante del G20 y sin duda un socio importante. Considero que es muy interesante que Gran Bretaña tenga la ambición de fomentar vínculos comerciales más cercanos con México para negociar fuera de la Unión Europea. Aprovechar esa oportunidad para negociar una relación más estrecha con México es una oportunidad muy atractiva, emocionante, pues a diferencia del resto de América Latina, es un país único, distintivo. Tienen una población importante, una economía muy grande y son un importante socio para Gran Bretaña.
You're right. Tiene razón, 80 años. Pero cuéntanos, ¿cómo se accede a Canning House? ¿Podría yo ser miembro? Tú eres el director, pero ¿cómo funciona eso? Sí, es posible, aunque he de decir que estamos por relanzar nuestras membresías individuales con el fin de poder llegar a más personas, llegar a personas más allá de Gran Bretaña y al resto del mundo en general. Pero la gran mayoría de nuestras membresías son corporativas. Tenemos como miembros a muchas compañías que están interesadas en tener vínculos comerciales más cercanos con la región y valoran nuestra labor como institución para contactarlos con diferentes personas clave que son parte fundamental de las discusiones sobre América Latina. También la gente puede seguirnos en nuestras redes sociales. Somos muy activos. Tenemos una página de internet muy completa en la que hablamos sobre nuestros eventos como el que llevamos a cabo sobre Argentina, ya que se encuentra en nuestra página para que puedan seguir el webinar. Los discursos de nuestro 80 aniversario están en nuestra página de internet. Somos muy activos en redes sociales y para nosotros lo más que podamos ampliar nuestra vinculación con América Latina, estaremos muy felices. Muchas gracias por su tiempo. So, happy anniversary, Jeremy. Feliz aniversario, Jeremy, y muchas gracias por la entrevista. Thank you very much for your time. Thank you very much. Bueno, pues ahí lo tiene Jeremy Brown, es el CEO de este importantísimo puente entre Gran Bretaña y todo el mundo latinoamericano e ibérico, Canning House, un lugar que vale la pena, por supuesto, visitar su página, estar enterado de los correos que mandan y toda la información sobre esta importantísima relación entre ese país y toda la región. Nos vamos, muchas gracias, cuídese, sea rabiosamente feliz, nos vemos el lunes.